Muy bien, buen tiempo para todos ustedes, aquellos que de alguna manera se conectan conmigo, que han aceptado el mensaje a través de este canal. Recuerde, mi nombre es Alexander Ballesteros y estoy desde algún lugar del barrio San Fernando en Bogotá, la ciudad de Bogotá. Agradezco a aquellos que ya me han escrito, me han hecho sugerencias de acuerdo a cómo hacerlo, cómo mejorarlo. Tengamos en cuenta que mi objetivo no es traer algo nuevo, sino sencillamente compartir la palabra, leerla juntamente con ustedes, animarlos e inspirarlos a que la lean, a que tengan un entendimiento claro, y ese entendimiento viene porque Dios así lo desea, ¿no? Es el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Recuerde que nuestro pasaje, nuestro versículo bíblico o versículos bíblicos, lo tomamos del Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Voy a buscarlo para que lo leamos y podamos citarlo como dice la Escritura, porque ese es el plan. Dejemos de pensar que la Biblia dice algunas cosas, sacar dichos de la Biblia, como diría por ahí alguna persona que conozco, que la Biblia dice que según Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero eso no lo dice la Escritura. Realmente Dios lo que pide es que le permitamos a Él obrar en nuestras vidas, y el resultado de su obra en nuestras vidas nos va a llevar a tomar decisiones correctas. Pero ese proverbio común o coloquial no existe en la Biblia, no se lo podemos seguir indagando a la Escritura porque no está allí. Dios nunca ha dicho eso desde su palabra. Se convirtió más en un dicho cotidiano, en una muletilla. San Juan capítulo 7, 37, 38 y 39. Si usted ha leído esto, si usted seguramente ya en su intimidad está tomando una disciplina de lectura, si quiere entender la palabra, que recordará que lo que hemos dicho es para que otros no se atribuyan eh, derechos que no tienen. Dios quiere que cada uno, con libertad, con disposición, nos acerquemos a Él. Usted no necesita sino de un solo intermediario ante Dios, y se llama el Señor Jesucristo. Los hombres que disponemos nuestras vidas para tratar de llevar este mensaje somos solamente eso, hombres que hemos entendido y que queremos llevar el mensaje, porque Dios nos motiva, porque hemos entendido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero somos solamente eso, hombres, instrumentos de Dios, igual que ustedes, solo que nos dispusimos o nos disponemos para el servicio de un Dios vivo, al cual reconocemos en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Vuelvo y lo leo. De pronto ya usted se lo aprendió de memoria. Qué bueno es eso. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? La Biblia, la que hoy conocemos como la Biblia. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, Él estaba hablando de todos los escritos del Antiguo Testamento, porque ya el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, como puede ser obvio. Pero estaba hablando ya de Moisés, de todo lo que Moisés escribió, de los profetas, de los salmos. Pero el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, y aquí viene la respuesta. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si usted es una persona que dice creer en el Señor Jesucristo, si usted es una persona que siempre ha pensado que cree en el Señor Jesucristo, usted es una persona que debería tener el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, usted no es del Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Entonces usted debió conocer o debe conocer el Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, como debe conocer a la persona del Señor Jesucristo. Recuerde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si los conoce, usted debe comportarse de tal manera que le agraden. Yo debo comportarme de tal manera que busque todos los días agradarle a Él. Y esto no viene de mí mismo, viene por Él, porque he creído en Él, como dice la Escritura, para que de mi interior fluyan ríos de agua viva. Cuando yo creo de la manera errónea, aún mis oraciones son erradas, ¿sabía usted?
La palabra es un manual de instrucciones que Dios nos permite tener para que podamos inclusive acercarnos a Él en oración de la manera correcta, para no indagarle a Él promesas que Él no ha hecho, para no decir algo que Él no ha dicho. Hay que honrar su palabra, así como no hay que blasfemar su nombre, no tomará su santo nombre en vano, ¿recuerdan? Entonces, si tomamos su nombre correctamente, si entendemos su palabra correctamente, guiados por el Espíritu Santo, nuestras oraciones, nuestras peticiones delante de Dios van a tener una respuesta más acertada. Van de la mano con la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conoce usted la voluntad de Dios si no conoce la palabra, si no conoce la Escritura? Usted puede quedarse con lo que cualquier hombre que diga conocer de Dios exprese, pero no sería justo, ¿no le parece? Si la Escritura ya está escrita, si su palabra ya ha sido revelada, no va a venir una nueva. Si alguien viene con una palabra nueva es un mentiroso. Todo ya está escrito, desde el Génesis al Apocalipsis. Solamente usted y yo necesitamos conocer esa palabra. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. El Señor Jesucristo en ese momento aún no había sido crucificado y no había resucitado. Esto a manera de breve resumen. Espero que usted tenga allí su Biblia. Si tiene otra versión y tiene alguna inquietud, hágamela conocer, por favor. Devuélvase a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mientras la leemos juntos, confío en que usted se pregunte, se examine a sí mismo, como debemos hacerlo todos cada vez que leemos la Escritura. Examínese. ¿Es usted realmente hijo o hija de Dios? Examinémonos por un momento. ¿Agradamos al Señor como Él considera que debe ser agradado? ¿Como la Escritura manda, como la Escritura ordena? Leamos qué dice la Escritura. Vamos a leer Juan capítulo 1 desde el versículo 1 y nos vamos a detener en partes que considero en mi corazón que son importantes, que debemos tener en cuenta. Nos vamos a subrayar en esta tarde. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Dios. ¿Y quién era Dios? El Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, como las tinieblas, las que estamos pasando en este momento a nivel mundial. Esta enfermedad, este virus microscópico que nos tiene encerrados en nuestras casas. Son tinieblas, de alguna manera, porque traen muerte. Pero dice que las tinieblas no prevalecen, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece, versículo 5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya aclaramos que este Juan, del cual vamos a hablar aquí, no es el mismo Juan del Evangelio. Estamos leyendo San Juan, pero no es el mismo Juan que se menciona aquí en el versículo 6. El del versículo 6 es Juan el Bautizador, quien estaba preparando la venida del Señor Jesucristo, y el evangelista Juan es uno de sus discípulos. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién? Juan el Bautista. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya está hablando del Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo llega a la vida de las personas, y si esa persona es del Señor, esa persona le recibe. Es así de claro y sencillo. Si usted es del Señor, usted va a entender la Escritura, usted se va a acercar a ella con temor y temblor. Le va a recibir al Señor Jesucristo, no le va a rechazar. Nuestro mensaje anterior ya dijimos que los que lo rechazan se condenan a sí mismos, porque Cristo no vino a condenar sino a salvar. Entonces la decisión en cierta forma humana está en usted y está en mí, si lo rechazo o lo acepto. Versículo
11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la capacidad, creer en su nombre y creer como dice la Escritura. Permítame y discúlpeme si le estoy recalcando lo mismo mensaje tras mensaje, pero es claro que usted y yo sepamos que el Señor Jesucristo quiere hacernos hijos de Dios, pero necesitamos creer en Él. No como quien cree en un amuleto o en un talismán o en algo que colgó en la pared. No una creencia religiosa, es una creencia desde nuestro corazón que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a reconocer que hemos actuado mal, que hemos pecado. Por ese pecado estábamos condenados a una vida lejos de Dios. Espero que más adelante, si usted me continúa acompañando, anima a otros a que nos acompañen en este estudio que realmente es muy sencillo. Yo no le voy a decir nada nuevo. Si usted tiene su Biblia, usted quizás va a entender mucho más que yo. Pero anime a otros, si se toman el tiempo de leer otras cosas, de ver otras cosas, de invertir tiempo en otras cosas, hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Es la que tiene vida y vida eterna. Recuerde, el que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay que conocer la Escritura para creer correctamente en ese Dios que decimos amar. Pero él va a leer el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una potestad, es un poder que viene de parte de Dios, no de usted, no de mí, no de un hombre cualquiera. Nadie tiene esa capacidad. No es porque usted repita una oración, es porque realmente usted se consagra a Dios, es porque realmente usted ha entendido que necesita de Él y lo busca con todas sus fuerzas. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted le conozca? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que usted cambie su manera de pensar conforme a la Escritura? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que usted se acerque a Él? Sí. La verdadera pregunta ¿es su voluntad? ¿Ha dispuesto usted su voluntad? ¿Está dispuesto o dispuesta a rendir su voluntad delante de Dios? ¿Tener un cambio radical hacia Dios? ¿Hacia las cosas que le competen a Él? ¿O podemos seguir practicando una religiosidad donde como que revolvemos todo? Y no importa si seguimos a Dios o hacemos cosas diversas que sabemos que le ofenden a Él y dañan nuestras propias vidas, o realmente le seguimos y lo representamos dignamente. Porque cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, Él viene a morar en nuestros corazones, porque de su interior, dice, es la promesa. Le recalco la promesa, del interior del que ha creído correrán ríos de agua viva. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su vida no es la misma, no debe ser la misma. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Del que ya hablábamos en el versículo 1. Dios, Señor Jesucristo, se despoja de su humanidad y se hace carne. Alguien decía, se vistió de hombre para acercarse a nosotros. Voy a buscarle, busque allí en su Biblia, carta a los Efesios. Búsquela allí, tranquilo, no hay afán, tranquila. Si no la encuentra fácilmente, vaya al índice, recuerde que para eso está el índice. Busque Efesios. Quiero recalcarle algo en esta tarde, en este tiempo que Dios nos permite tener, muy respetuosamente. Este mensaje me gustaría que lo estuvieran escuchando mis familiares, aquellos a los cuales no puedo visitar o no soy muy dado a visitar. Y tampoco ellos son muy dados a visitar. Entonces, tío o tía, si usted me está escuchando, madre, si usted me está escuchando, hermanas, primos, sobrinos, amigos que me escuchan, aquellos que no son familiares que me están escuchando, leamos esto y comprendamos lo que Dios nos quiere decir. Efesios capítulo 2. No se quede con lo que yo le estoy diciendo. Tome una Biblia. De verdad, le animo a que tome una Biblia en sus propias manos y sea usted comprobando lo que le estoy leyendo. Porque ese ha sido uno de los pecados de todos los seres humanos. Nos gusta que nos digan las cosas, pero no las investigamos.
Y esperamos que otro hombre, otra persona venga y nos diga las cosas. Y eso no está bien. Por eso las equivocaciones. Efesios capítulo 2. Él, hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no tiene a Cristo morando en su corazón, que no le honra, que su vida no da frutos de que tiene a Dios en su vida, está muerto en delitos y pecados. Si esta palabra le ofende, por favor, escríbame allí, hágame un comentario, atrévase. Yo le reto muy respetuosamente que si algo de lo que aquí se ha dicho usted no está de acuerdo o le ofende, hágamelo saber. Es interesante porque todo lo vamos a confrontar bajo la luz de la Escritura. La Biblia dice, una Biblia que está inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, en hombres y mujeres como usted y como yo, que nos inspira la palabra, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí entra otro personaje. Voy a volver a leer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, aquí hay una verdad doctrinal. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, tenían una comunión con Dios, ¿cierto? Veían cara a cara a Dios. Si usted lee Génesis capítulo 1 al 3, pero ve cómo Adán y Eva tenían esa comunión con Dios. ¿Qué los separó? El pecado, la desobediencia. No fue una manzana, no fue una pera, ni siquiera una papaya o un melón. Fue la desobediencia. Dios le dice a Adán: de todo árbol que hay en el huerto del Edén podrás comer, pero de un solo árbol no podrás comer, ¿cierto? Pero ellos se negaron a obedecer y comieron del árbol. No fue en la fruta, fue en sí misma el acto de la desobediencia. Como consecuencia, ellos mueren espiritualmente, pierden esa comunión con Dios y son sacados del huerto del Edén. En su infinita misericordia, Dios hace vestidos de pieles porque ellos estaban desnudos, no necesitaban vestirse en la presencia de Dios, no, porque toda su gloria los cubría. Pierden esa gloria que los cubría y Dios tiene que vestirlos con pieles de animales, pero los expulsa. Eso es la muerte espiritual. Creemos que la vida solamente es esto, la carne, lo que vemos, y por eso andamos afanados por esta vida. Pero ¿qué tal si pensáramos por la vida espiritual que Dios nos ofrece? La vida eterna que Dios nos ofrece, la que perdimos por causa de la desobediencia. Volvamos al texto. Efesios capítulo 2 versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hagamos un paralelo entre este espíritu que se nos menciona aquí y el espíritu que está prometiendo el Señor Jesucristo. ¿Encuentra usted alguna diferencia? No puede haber contradicción. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no se puede contradecir a sí mismo. O sea, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no debe haber desobediencia. Si usted ha entendido algo de parte de Dios, ¿cuál es el paso a seguir? La obediencia, ¿cierto? Entonces, si hay un espíritu que opera sobre los hijos de la desobediencia, y Juan nos dice que hay un Espíritu Santo que hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que constantemente esté fluyendo, hay una gran diferencia. ¿Qué espíritu le está gobernando a usted? ¿Qué espíritu le está influenciando a usted cuando desobedece? No, pues me está pretendiendo influenciar a mí. Pues si usted tiene el Espíritu Santo, ningún otro espíritu lo puede gobernar. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo va a tomar el control de su vida si usted se lo permite. De ahí viene la disciplina de una lectura correcta, de una oración correcta, de un cambio de vida que rinde frutos de obediencia. Juan, volvamos a Efesios,
que seguramente usted ya lo tiene, lápiz y papel, escriba, anote, suscríbase allí al canal para que pueda enviarle este mensaje a otros y permita que otros escuchen. Permita que este mensaje llegue a otros. Yo estoy seguro que Dios no lo usa por mí, lo usa por el Evangelio. Porque es su escritura la que Él eligió para que los hombres nos acerquemos a Él. Por el sacrificio del Señor Jesucristo. Versículo 3. Vuelvo a leer de Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás éramos. Cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, eso era lo que éramos, un pasado. Transforma cuando usted permite que el Señor Jesucristo obre en su vida. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando exclusivamente de aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo y viven para Él. Usted puede haber hecho una oración algún día. Usted puede pensar que está conociendo al Señor Jesucristo, pero es como dice la Escritura, no como la religión se lo ha enseñado o nos lo pretende enseñar. Seguramente a usted como a mí le lleguen cadenas de oración. Le ha pasado seguramente. Alguien escribe una oración que puede sonar muy bonita y se la envía y se la reenvía y la reenvía y la recibe y puede sonar bonita. Pero esa no es la voluntad de Dios. Porque una oración es acercarse a Dios conforme a su voluntad con sus propias palabras. Usted no puede hacer eso. Puede compartir un buen ánimo. Pero piense por un momento, examínese. Si esa oración no salió de usted, si esa oración no salió de mi corazón para Dios, ¿será sincera? ¿Será genuina? Es igual que si usted le dicen te amo y usted sabe que no salió del corazón de esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Porque usted y yo esperamos un te amo sincero, honesto o no. Esperamos un abrazo sincero, un beso sincero. Algo que se sienta que salió del corazón de la persona que nos lo transmite. No por obligación, ni por imposición. Lo mismo sucede cuando usted y yo estamos repitiendo oraciones que otros han hecho. No nacieron de nosotros. Y no tienen el Espíritu Santo, porque el que tiene al Espíritu Santo de su interior correrán ríos de agua viva que le va a renovar su oración todos los días. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia significa un don inmerecido, un regalo, algo que no podemos alcanzar humanamente posible. Como cuando a usted le regalan algo que usted sabe que no lo puede comprar, no lo puede adquirir. Esa es la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hasta aquí usted debe analizarse, yo debo analizarme si mi vida realmente se la he entregado al Señor. Si he seguido sencillamente tradiciones de hombres, si solamente he permitido que los hombres sean quienes dirijan mi manera de pensar hacia Dios, mi conocimiento de Dios. Así como aquí en Efesios nosotros leímos que no es por obras, para que nadie se gloríe, que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Compárelo, por favor. Si usted quiere entender este principio bíblico de una manera plena y certera y saber si es un hijo o una hija de Dios de la manera que la Escritura enseña, compárelo. Vuelva allí a Juan capítulo 1 versículo 12, 11 inclusive. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se podría usted, al igual que yo, hacerse la pregunta, podemos hacernos la pregunta:
Si estos que lo aceptamos somos hijos de Dios, ¿qué vienen siendo los que no aceptan al Señor Jesucristo? Buena pregunta. ¿O cree usted que todos son hijos de Dios? Ahora, yo le voy a decir qué es lo que realmente pasa. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque hijo de Dios, si usted cree en la Biblia, si usted cree en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Le pregunto a usted, mujer que me está escuchando, ¿le gustaría a usted que su esposo, amigo, novio le compartiera con otra persona? Algo muy dado en Latinoamérica, ya a nivel mundial. ¿Le gustaría que los labios de ese hombre o los labios de esa mujer pronunciaran el nombre de un extraño, besaran a un extraño? ¿Cómo se sentiría usted o cómo se ha sentido si eso le ha pasado? Exactamente lo mismo pasa con Dios y mucho más. Dios quiere ser el único en su vida. Dios quiere que usted y yo entendamos que no hubo otro que murió en la cruz del Calvario por nuestro sacrificio. ¿Usted permitiría eso en su vida? Los que le recibieron, porque los que no le recibieron no recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, comprenda esta verdad hasta aquí. Ahora, tengamos en cuenta esto hasta acá. Hagamos un breve resumen. Él era el verbo, él era la palabra y la palabra se hizo carne. Hubo un hombre que se llamó Juan y fue el que transmitió el mensaje y estaba preparándole el camino a ese verbo que se hizo carne, al Señor Jesucristo. Somos salvos porque es la voluntad de Él. Porque los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. O sea, es decir, que solamente Él tenía la capacidad de dar ese privilegio de hacer hijos por su palabra. Versículo 13 de Juan capítulo 1. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. ¿Fue la voluntad de mi madre que yo recibiera a Dios? No. ¿Fue la voluntad de mi madre que yo fuese hijo de Dios? No, no podía. Fue la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Ahora, hay una responsabilidad intrínseca en la persona que dice amarle y recibir al Señor Jesucristo. Número 1, hacer su único Señor y Salvador. Depositar toda su confianza en Él. Número 2, vivir para Él. Vivir para Él es reconocer que hay pecado en la vida y que eso no puede seguir así. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dejémoslo hasta aquí en Juan, ¿le parece? Juan 1 y nos quedamos en el versículo 13 para nuestro próximo mensaje. Pero quiero tocar algo tocante, perdónenme la redundancia, quiero ir a algo referente a la oración. Hasta este punto usted tiene que poner, vuelvo y repito los mensajes anteriores, su corazón tiene que haber sido expuesto ante sus propios ojos delante de Dios. Si yo le estoy hablando muy difícil, muy complicado, escríbame por favor, no se niegue a esa oportunidad, no me niegue la oportunidad de saber de usted. Usted y yo tenemos que confrontar nuestro corazón delante de Dios, porque si nos atrevemos a poner su nombre que es santo en nuestros labios, deberíamos tener la misma valentía para exponer nuestra vida delante de Él. No de una religión, no de un hombre en una denominación o con un título doctrinal, sino de Dios. Quiero animarlo a que usted confronte y lleve su vida. Veamos algo referente a la oración. Busque allí en su Biblia o en su app, porque ahora todo lo manejamos digitalmente, el Salmo 107. Quiero dejarle esta tarde con este salmo que me parece muy puntual en cuanto a lo que nos está sucediendo como humanidad y la respuesta de Dios a lo que está sucediendo. ¿Qué espera Dios que suceda?
Si bien el virus está tocando a todo el mundo, pero ¿qué está esperando Dios de aquellos que se hacen llamar hijos de Él? ¿Mm? Si usted quiere hacerse hijo o hija de Él, si esto le dice, no, pues entonces yo no soy hija, vaya en oración y pregúntele a Dios qué debe hacer. Él se lo va a decir. Yo no le puedo decir qué hacer porque no es mi voluntad, es la voluntad de Él, la que lo llevará al arrepentimiento genuino. No son mis buenos deseos, es la voluntad de Dios. Salmo 107, ya lo tiene allí. Recuerde utilizar el índice. Yo espero que de aquí a un tiempo usted y yo nos volvamos muy rápidos en la Biblia. Será nuestro manual de vida. Porque como dice la Escritura, es como debemos vivir. Y si ahí está la respuesta, usted debe ser consciente como yo que debemos conocer la Escritura para seguirla, para aprender a obedecerla. Salmo 107, versículo 1. ¿Qué se lee? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Recuerde que la palabra Jehová significa Señor. Usted puede leer allí, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Número 1, el que tiene su espíritu morando en él, de su interior corren ríos de agua viva, tiene la capacidad de alabarle, de adorarle, de expresarle en palabras, en hechos y en actitudes que Él es bueno. Todas sus maravillas, de reconocer su grandeza. Cambia la queja por la alabanza. Pero la persona que no lo tiene morando en él no sabe alabar, vive amargado. Cualquier problema lo saca, lo mueve de su punto de equilibrio. Díganlo los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Si nosotros estábamos condenados a muerte, vendidos al pecado, por causa del espíritu de la desobediencia, alguien necesitaba rescatarnos. Ese alguien se llama el Señor Jesucristo. La redención, la palabra redimir, significa en su contexto comprar nuevamente. Porque somos hechura suya, recuerde. Ya lo habíamos leído en Efesios. Somos hechura suya creados según Dios. Esa es la creación general. Pero Él nos hace sus hijos. Nos redime. Son doblemente míos, dice Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, a los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia. Esto es oración, clamar. Y los libró de sus aflicciones. Pero ¿cómo puede usted acudir a ese Dios si usted no conoce su voluntad? Vuelvo y le digo. Una cosa es vivir de pura misericordia o saber que usted tiene una comunión, un entendimiento de lo que significa clamar a Dios. Y aquí ya tenemos dos palabras, el que le alaba y el que le clama. Tenga muy en cuenta allá en su estudio personal. Él lo libró de su angustia y lo libró de sus aflicciones. Versículo 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La sed de justicia que usted puede tener, la soledad que puede sentir en este momento, la zozobra, la angustia, la incertidumbre de qué va a pasar con sus finanzas, con su economía, porque todos estamos preocupados porque nuestros negocios ya no serán los mismos. El poquito centavo que usted tenía guardado ya se lo gastó. No se preocupe, así estamos todos. Pero clamamos a Jehová y Él sacia de bien el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Es decir, nos va a dar paz para superar toda dificultad. Y en medio de la prueba usted y yo vamos a aprender a vivir para Él. ¿Cómo nos gustaría que cayese un bulto desde el cielo, pero nos puede matar, ¿no cree usted? Un paquete de dinero puede matar de un golpe al que lo esté esperando de esa manera. Dios no obra así. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja desde el alma, desde la persona, porque para Él es más valiosa la persona que la circunstancia. Algunos moraban en tiendas y sombra de muerte, en tinieblas, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes. Causa, consecuencia. ¿Sí?
¿Cuál fue la consecuencia? Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción de hierros. Esa es la consecuencia. ¿Cuál fue la causa? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, del Señor, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Es como si usted esta tarde entiende el mensaje, pero usted lo aborrece. O dice, después lo hago. O no le gusta el mensajero, entonces desprecia el mensaje. ¿Cuál fue la causa? El aborrecerlo. ¿Cuál fue la consecuencia? Morar en tinieblas, en prisiones, en aflicción. Versículo 12. Por eso quebrantó, ese es el resultado, causa, consecuencia, resultado. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron, esta palabra clamar, usted puede expresarla como una oración desesperada, como muchos hoy pueden estar desesperados. Hasta este punto debemos reconocer que hay pecado en nuestra vida. Para poder pecar hay que pedirle perdón por ese pecado. El rechazar su palabra, por ejemplo. El poner su nombre en nuestros labios en vano. Y pensar que eso nos va a ayudar, que eso es correcto. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia lo libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. ¿Puede usted meditar en esto? Podemos entender, volvámoslo a leer, a ver qué nos dice de la situación actual o de toda situación difícil. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Cuando usted y yo estamos sufriendo pérdida, lo primero que debemos hacer antes de clamar a Dios es examinarnos. ¿Fue a causa de mi rebelión? ¿Fue a causa de mi maldad? Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, versículo 18. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Versículo 20, y hasta aquí quiero llegar esta tarde, porque este versículo nos va a encajar, nos va a llevar, nos va a conectar con lo que hemos leído en Juan, capítulo 1 hasta el versículo 14. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si usted está oyendo este mensaje esta tarde, si le llega esta palabra a su corazón, es porque Dios oyó su clamor. Le envió su palabra, no la mía, sino la palabra que viene de la Biblia. Si usted recibe esto en su corazón de parte de Dios, llévelo en oración, medite en ello. Si le es necesario leerlo 10 veces, léalo. Si le es necesario escríbame allí. Con gusto estoy pendiente. Suscríbase a la página, compártala con otros para que otros oigan el mensaje del Evangelio. Si usted cree que ya lo entiende, que ya lo conoce, permita a otros. Si de pronto usted no tiene la habilidad para llevar el mensaje, el Evangelio es el pan que algunos hambrientos hemos encontrado. Entiéndanlo así, por favor. Buen tiempo para todos los que me escuchan. Espero saber muy pronto de ustedes. No olvide, suscríbase y dele like a la página. Nuestro interés es seguir sirviendo en lo que la palabra nos enseña. Llevar a otros este pan de vida.